Saludos a todos nuestros visitantes en nuestra masterclass. Hoy vamos a iniciar en la masterclass del mes de agosto y hoy vamos a tener una invitada muy especial desde México. Vamos a hacer un tema diferente de lo que hemos hecho, pero es que complementa mucho todo lo que hacemos en comunicación facial, porque estamos en el área de la medicina. Un tema muy importante porque de verdad que nos va a ayudar a todos. Así que, bueno, paso a ti para que le dé ese pequeño currículo que es bastante amplio. Bueno, ante todo, feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí a la espera de que se nos conecten todos nuestros seguidores que saben que todos los meses hemos cumplido con esta masterclass. Hoy tenemos a la doctora Silvia Cabrera. De verdad es un honor. Le damos muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación y acompañarnos durante la tarde de hoy. La doctora Silvia es del país México, ella vive en Tijuana y sí, como dice Emma, pues vamos a hacer un pequeño resumen de su espectacular currículum y sobre todo lo que habíamos comentado es un tema sobre el área de antienvejecimiento fabuloso. Nosotros que estamos en el área no debemos dejar pasar a nuestros pacientes sin ir un poco más allá de todo lo que tiene que ver con el proceso como tal del envejecimiento, de la senescencia celular y todo lo que hoy vamos a escuchar. La doctora Silvia Cabrera, ella es médico, como dije, de México, perdón, es médico de México y la doctora es médico familiar especializada en la medicina estética, en medicina de antienvejecimiento y se dedica a actividades docentes tanto nacionales como internacionales y a su clínica privada. Tiene un posgrado de medicina familiar, es máster internacional de medicina estética y anti-aging, diplomado universitario internacional en medicina estética y anti-aging en septiembre de 2011 en Buenos Aires, en Argentina, en la Universidad John F. Kennedy, en la European Advanced Master Training in Aesthetic and Anti-Aging Medicine, en la European Academy of Aesthetic Medicine en Bélgica, curso de especialización universitaria en medicina estética y anti-aging en la Universidad Argentina de John F. Kennedy, diplomado en medicina de longevidad tecnológico de Monterrey en México, diplomado en medicina anti-aging en Busan, el World Society Anti-Aging Medicine, diplomado en medicina funcional en Bogotá, Colombia, en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y Academia de la Medicina Funcional. Posgraduada en Training Evidence-Based Hormone Therapy en la Medical School de Heart Touch en el 2004. Realmente es un currículum hermoso, estamos muy orgullosas de tenerla con nosotros, así que esperamos que todos disfruten de esta excelente conferencia. Bienvenida, doctora, las cámaras son suyas. Gracias. Bueno, quiero de verdad agradecer la invitación al grupo de armonización facial porque tuvieron a bien mandarme un mensajito de que querían que yo les colaborara con un tema. Y bueno, la verdad es de que a mí esto me hace muy feliz porque creo que una de las cosas que hacemos las gentes que nos dedicamos a lo que nos gusta, aparte de atender a nuestros pacientes, es compartir con los colegas, compartir con la gente lo poco o lo mucho que en un momento dado se sabe. Y esto para mí es un privilegio y un gran compromiso, porque yo espero compartirles algo que les sea de utilidad. Un punto de vista de una doctora que, bueno, yo ya tengo bastantes años, desde el 2004 estoy inmersa en el tema de la estética y del reemplazo, de la terapia de reemplazo hormonal. Y entonces combino esas cosas con todo lo que en un momento dado va saliendo para las terapias regenerativas y de envejecimiento, de un envejecimiento saludable. Entonces, bueno, sin más voy a compartir mi pantalla para que en general, pero yéndonos o enfocándonos en lo que hacemos todos los días. Normalmente nuestros pacientes se presentan y nos dicen que no les gustan las arrugas, generalmente que les molesta el tema del surco nasogeniano,
que se sienten que los tejidos están cayendo y entonces quieren en un momento dado que ofrezcamos un tratamiento que resuelva estos deseos de mejorar, de ser vistas con un poco más joven. Inclusive hasta hacen todo esto de, y si me subiera un poquito aquí, etcétera. Todo esto nosotros lo analizamos, pero a mí me parece interesante que entendamos los cambios y los factores que influyen, porque cuando nosotros sabemos dónde hay una disrupción o cuál es la alteración fisiológica que se está dando, podemos tener una propuesta desde el punto de vista funcional. Yo siempre me he preguntado el por qué esto, por qué me dicen que ponga esto, por qué los tratamientos ahora se enfocan más en poner enzimas, en poner a tratar de estimular los estimuladores para el colágeno, etcétera. Entonces, a mí me parece que si no entendemos el origen de las causas, el origen, entonces no vamos a saber realmente cómo resolver un problema desde un punto de vista integral. Y hay que entender que el envejecimiento es un proceso que es muy complejo y que en este caso, en el caso del rostro, es un proceso tridimensional y que cada una de las capas que se ven involucradas y que son capas adyacentes van a tener una repercusión entre una y otra. En el hueso, por supuesto, y ustedes lo saben, vamos a tener una remodelación que va a resultar en una recesión y un reposicionamiento del tejido blando suprayacente, como lo dice este artículo tan interesante. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Que esta remodelación ósea provoca aparición de los ojos más pequeños y redondos y un aumento en la prominencia del surco de las lágrimas. Y esto es muy evidente porque sabemos que las pacientes, que todos los que vamos envejeciendo, vamos teniendo una resorción ósea. Y esto se ve más agravado en la medida que una paciente tenga una resorción acelerada por los cambios que son endocrinos. Entonces vamos a tener las consecuencias en los tejidos adyacentes, como decíamos. La grasa es un órgano muy importante y no nada más tiene o proporciona un soporte estructural, tiene una serie de situaciones fisiológicas, bioquímicas importantísimas, como ven ustedes ahí, porque ayuda a la cicatrización de heridas, está involucrada en la homeostasis energética, en la regulación de la temperatura. Y una de las cosas que pasan con el envejecimiento es que hay atrofia y reposicionamiento, y eso lo vemos, es evidente en las pacientes cuando se presentan a nuestra consulta. Generalmente, la grasa superficial se reposiciona o tiende a hipertrofiarse, mientras que la grasa profunda tiende a atrofiarse, que no es el caso, por ejemplo, en la zona del frontal o en peribucal, pero en general esta es la tendencia. Un caso muy especial es esto que se llama el DWAT, que es el tejido adiposo que rodea la mitad proximal de los folículos pilosos. Este DWAT es muy importante y cada vez se escribe más acerca de él. Si ustedes entran a PubMed a buscar artículos que se relacionan con este tema, van a encontrar muchísima información. Y es muy importante porque aquí se encuentran nichos de células madre y entonces esto tiene un efecto muy importante en la regeneración, no nada más de fibroblastos. Tiene un impacto en funciones inmunes y esto también es muy importante que nosotros lo tenemos en cuenta porque con el paso del tiempo el DWAT se va atrofiando. Disminuye el volumen y la función. Y entonces lo que vamos a ver es que esta diferenciación de preadipocitos se va a ir mermando, con lo cual va a aumentar la fibrosis y va a haber una menor cantidad de adipocitos. Algo muy importante es que estas células se vuelven senescentes, que ya lo vamos a ver posteriormente,
y entonces van a presentar lo que se llama el fenotipo proinflamatorio. ¿Y esto qué quiere decir? Que el fenotipo proinflamatorio va a significar un aumento en la expresión de mediadores inflamatorios como la interleuquina 6, y todo esto va a hacer que todo el medio ambiente sea muy prooxidante y proinflamatorio y profibrótico. Los músculos ya sabemos que también tienen un cambio en el tono muscular. En los músculos en general se debilitan y pierden el volumen y contribuye a la flacidez y a la formación de arrugas. Y esto es una contracción repetitiva de los músculos, pero hay una discordancia también. Entonces vamos a tener atrofia por un lado y en algunas zonas musculares vamos a tener que hay una contracción repetitiva y con lo cual van a prácticamente hacer una mella a nivel de la piel, porque es lo que yo les explico a los pacientes. Es como si nosotros tuviéramos una contracción frecuente que hace que se fracture la piel y eso van a ser la causa de las arrugas. En cuanto a la piel, algo muy importante, mil disculpas, es que nosotros debemos de entender el envejecimiento de una forma integral. Y el envejecimiento tiene varios factores que van a contribuir. En este caso, por ejemplo, el tema de, como ven ustedes ahí, el exposoma, el microbioma, el genoma, lo que en un momento dado, cuando lo analizamos, vemos que es el envejecimiento intrínseco, por un lado, que es el deterioro normal de la piel. Entonces, está asociado principalmente a la edad cronológica y en un momento dado a los genes. Y por otro lado, el envejecimiento extrínseco, este que está dado por todas esas series de circunstancias que van a actuar por encima de nuestros genes. Y algo que se ha dado desde hace algún tiempo en estudiar es la expresión que llamamos el exposoma, y que es toda esa serie de cosas que impactan al cuerpo desde la concepción hasta la muerte. Y los artículos últimamente hablan mucho acerca de que las enfermedades las tendremos que entender desde el punto de vista del exposoma, para poder entender de qué manera podemos encauzar las medidas terapéuticas para atender estos factores que están influyendo. Entonces, como ven ustedes ahí, el exposoma del envejecimiento de la piel incluye factores externos, por supuesto, que son la polución, la radiación del sol, el tabaco, la temperatura, pero también hay cosas internas que son muy importantes y son algunos factores que son, por ejemplo, el déficit hormonal, el tema del estrés y cómo lo manejamos, y por otro lado también evidentemente el estado nutricional y todos esos factores que afectan directamente a el envejecimiento cutáneo. Y de todos he sabido que la radiación ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos tienen un daño directo al ADN. Todo esto produce especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno que van a hacer que se degrade esa matriz, que van a hacer que aumenten las metaloproteinasas y que van a provocar una inflamación crónica. Y la inflamación crónica ya sabemos que es esta relación entre citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias que se rompe, y todo esto va a acelerar el envejecimiento y por supuesto que esto también, la radiación, va a tener una alteración lipídica de la barrera cutánea. La contaminación del aire es otro de los factores del exposoma muy importantes y que quizá no se le presta mucha atención, pero que es fundamental entenderlo. Vivimos en un medio muy contaminado
y todas estas partículas penetran en la piel y generan especies reactivas del oxígeno. La polución y la producción de tantos hidrocarburos aromáticos en nuestras ciudades tan contaminadas también tienen un efecto inductor en los genes que contribuyen al envejecimiento y la inflamación. Y por supuesto que todo esto, sobre todo, por ejemplo, la contaminación que se da por las emisiones de humos, etcétera, tienen un efecto muy importante en la depresión de los antioxidantes propios, y esto va a hacer que se dé un daño oxidativo más importante. Por supuesto, qué decir, el tabaquismo no hay ni qué pensarlo mucho. Tiene un efecto vasoconstrictor muy importante, disminuye la microcirculación y aumentan, por supuesto, los radicales libres, las metaloproteinasas, y inhiben la migración de la proliferación de fibroblastos. Por lo tanto, es un factor importantísimo para comentarle a los pacientes. Algo fundamental es en la nutrición el comentarle a los pacientes que el exceso de carbohidratos va a tender a hacer la glicación de las proteínas. Y yo les explico que es prácticamente como si hiciéramos el dulce que se le hace para hacer un flan, que prácticamente lo que hacemos es una melaza y que esa se va a unir a nuestras proteínas y que va a hacer que los vasos sanguíneos tengan alteraciones y que toda la piel tenga ese daño tan importante por la glicación avanzada de las proteínas, en este caso el colágeno y la elastina. Además que todo esto vuelve a ser un desequilibrio entre antioxidantes y oxidantes. Por lo tanto, es muy importante una dieta que sea abundante, por supuesto, en vegetales, frutas, etcétera, y que tenga una disminución en la carga de carbohidratos de alta carga glicémica, por ejemplo. El estrés y la falta de sueño es otro factor muy importante, sobre todo porque un estrés continuo va a dar un aumento del cortisol, y el cortisol es un daño total para el colágeno y afecta la barrera cutánea. Por lo tanto, es muy importante saber si este paciente tiene este tipo de factores, porque hagamos lo que hagamos en nuestros tratamientos, si no tomamos en cuenta estos datos del exposoma, realmente los tratamientos que hagamos no van a tener los resultados deseados. Desafortunadamente, vivimos ahora con un cambio climático importante y el daño por calor es otra de las partes del exposoma. Las exposiciones a temperaturas extremas pueden tener un efecto inflamatorio muy importante. Claro, desafortunadamente no podemos hacer mucho en ese respecto, pero saberlo es bastante importante. El factor hormonal es otro de los detalles fundamentales. La piel y todos nuestros órganos están determinados, por supuesto, por factores hormonales que son importantísimos. Y nosotros sabemos que las deficiencias hormonales juegan un papel muy importante en el envejecimiento, no nada más de la piel, como lo comento. Y lo que vemos es que, en definitiva, una persona que va envejeciendo va perdiendo sus capacidades hormonales y esto va a tener una repercusión. Y sí que se han estudiado cuáles son los efectos de estas hormonas. En el caso, por ejemplo, de los estrógenos y la progesterona modulan la fisiología de la piel, modulan la angiogénesis, tienen un efecto en la cicatrización de heridas. Y ahí no puse bueno, está acá la testosterona, pero en la cicatrización de heridas es muy importante porque inclusive hay algunos trabajos que se han hecho en que se ha aplicado, por ejemplo, testosterona sobre las heridas y se ve una mejoría en la cicatrización. O sea, es muy importante, la verdad, el efecto que tiene, porque aparte de todo, las hormonas tienen un efecto antiinflamatorio y tienen, al final de cuentas, esta
acción que se ha comprobado en bastantes artículos en que la aplicación, por ejemplo, de cremas con estrógenos, de cremas con progesterona y cremas con andrógenos han tenido una disminución, por ejemplo, en la profundidad de las arrugas, en la humectación, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive, por ejemplo, en las mucosas vaginales, en las mucosas de la uretra, cuando nosotros hacemos una terapia de reemplazo, vemos que hay una mejoría porque la atrofia que se va dando con la disminución de los niveles hormonales se ve recompensada cuando restauramos los niveles que se habían perdido. La hormona del crecimiento también es muy importante y cuando disminuye progresivamente, lo que vemos son signos de envejecimiento temprano, como una piel delgada, arrugada. Y en el caso de la piel, y aquí hay algunos tratamientos, bueno, me estoy adelantando un poco, pero hay algunos tratamientos que se hacen con microagujamiento, con microneedling, con hormona del crecimiento y que da una mejoría también en el aspecto de la piel. En cuanto al microbioma, aquí ni qué decir, el microbioma es hoy por hoy uno de los temas más importantes que tenemos en relación a el envejecimiento, porque nosotros tenemos muchísimos ecosistemas que son muy complejos, ¿no? Y que están hechos por bacterias, virus, hongos, arqueas, etcétera, y que tienen un desempeño fundamental en nuestra salud a nivel inmunitario y a nivel de control de inflamación. Tienen un impacto también en el metabolismo, son señalizadores, tienen un impacto a nivel inclusive neurogénico. Así es que el eje intestino-piel es una comunicación fundamental que hay que entender. Si nosotros tenemos un microbioma intestinal dañado, muy seguramente vamos a tener un microbioma en la piel que esté alterado. Y esto se ha comprobado muchísimo. Entonces, fundamental que nosotros investiguemos cómo está el funcionamiento digestivo de nuestros pacientes. Porque la verdad es de que yo en la consulta lo que he visto es que la gran mayoría de mis pacientes tienen muchísimos problemas a este nivel y que repercuten ya sea en problemas de acné, en problemas de rosácea, en un envejecimiento acelerado, porque al final de cuentas, la disbiosis intestinal que se causa por un microbioma alterado va a dar como consecuencia que aumenten las bacterias proinflamatorias dentro del intestino, por ejemplo. Esto hace que aumente la permeabilidad intestinal y por ahí, por esta permeabilidad intestinal, van a circular o van a pasar estos que se llaman los LPS, que son productos microbianos que son proinflamatorios. Estos van al torrente sanguíneo y van a dar una afectación sistémica. Y como ya vimos, la inflamación va a ser un promotor del envejecimiento y no nada más de la piel, además de que va a dar la inflamación una serie de eventos que son catastróficos y que son, digamos, el escenario previo para enfermedades crónico-degenerativas. La inflamación crónica, por lo tanto, es conocida como el inflammaging. Entonces, debemos de entender que algo que no debemos de dejar desapercibido es si nuestro paciente tiene problemas gastrointestinales. De alguna manera debemos de conocerlo y si no está en nuestras manos en ese momento, darle tratamiento porque no sean médicos o no sé, porque no esté en ese momento en sus manos, pues yo creo que sí hay que referirlos a un médico para que les dé el manejo adecuado. Entonces, todo esto que estamos viendo, que he comentado acerca del exposoma,
va a hacer que haya un envejecimiento acelerado, pero lo que pasa es de que va a haber una disminución de todas, digamos, las capacidades celulares por una serie de eventos a nivel molecular que son muy importantes de entender. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí dentro de nuestras células? Pues va a haber alteraciones genéticas y epigenéticas. Vamos a tener una acumulación de proteínas anormales, vamos a tener este estrés oxidativo y una disfunción de las mitocondrias, que estos organelos son tan importantes porque son los que producen el ATP, la energía para que realmente pueda funcionar una célula. Va a haber inflamación y va a haber senescencia celular. Entonces, todos estos detalles que están sucediendo en las células van a hacer que haya un envejecimiento acelerado y que realmente se note a nivel del funcionamiento de órganos y al final de cuentas en el envejecimiento del paciente, no nada más a nivel de la piel. Y cuando hablamos de senescencia celular, tenemos que comentar que este es un estado que de alguna manera nos protege, porque la senescencia celular es una respuesta de las células para que sean arrestadas y no se sigan duplicando. De alguna manera es como si el cuerpo hiciera algo para dejarlas fuera de circulación y que no sean propensas a duplicarse de más y que se, digamos, que se vuelvan cancerígenas, por decir algo. Entonces, este mecanismo es un mecanismo propio del cuerpo que no es necesariamente malo. Sin embargo, el problema es cuando estas células senescentes están produciéndose más de lo adecuado y entonces tenemos más células senescentes que células adecuadamente capaces para poder hacer las funciones celulares. Entonces, como vemos aquí en este recuadro, factores estresantes que ya vimos, todo esto que le llamamos el exposoma, va a actuar sobre esta célula, las va a dañar. A veces el DNA va a tratar de repararse por mecanismos propios, pero entonces cuando llega un momento en que esta célula está tan dañada que es imposible de reparar, el cuerpo la manda a ser célula senescente o apoptósica. La célula senescente tiende a no permitir la apoptosis. Entonces, esa célula senescente permanece ahí, ahora sí que dando la batalla y creando esto que se llama el SASP, que es un complejo de factores proinflamatorios. Y entonces esto incluye, como ven ustedes ahí, metaloproteinasas, factores de crecimiento, quimiosinas, citoquinas. O sea, ellas hacen su ambiente proinflamatorio que de alguna manera influye a las demás células, porque un ambiente inflamatorio no va a ser adecuado para el funcionamiento celular. Ya les decía que tiene efectos positivos, por supuesto, porque si no, de alguna manera no tendríamos la posibilidad de la supresión tumoral o la cicatrización de heridas. Pero por otro lado, tiene efectos negativos, como ya les dije, porque entonces los tejidos, cuando no son capaces de eliminarse, entonces este tejido se vuelve incapaz, ya no es posible que tenga todas esas funciones que nosotros quisiéramos que hubiera en los tejidos. Y entonces encontramos que hay compuestos que son senolíticos, es decir, que eliminan las células senescentes, porque ya vimos que ellas no se dejan llegar a la apoptosis. Entonces, hay algunos productos que son senolíticos y otros que se llaman xenomórficos, es decir, que van a actuar sobre este fenotipo secretor para reducir el impacto negativo. Y esto es importante de saberlo porque muchos de los tratamientos que deberíamos de hacer serían encaminados a actuar en esta forma.
Entonces, en este cuadro me parece muy interesante porque miren, aquí tenemos que la célula dañada se arresta, se vuelve senescente, se resiste a la apoptosis y entonces tenemos la acumulación de todas estas células senescentes que están produciendo muchísimos SASPs, toda esta inflamación. Este inflammaging, que ya dijimos que la inflamación crónica va a producir un envejecimiento, va a producir todas estas enfermedades que son degenerativas. Dentro de ellas, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoartritis, cáncer, enfermedades degenerativas. Y nosotros tenemos entonces los xenomórficos, que si ustedes ven ahí, y ya dijimos que son los xenomórficos, son los que van a tratar de calmar esas citoquinas inflamatorias. Fíjense qué interesante que aquí tienen, por ejemplo, metformina, hay resveratrol, apigeninas, luego hay quercitina, curcumina, entonces la epigalocatequina también. Entonces, si se fijan, hay algunas sustancias que nosotros utilizamos mucho en la medicina del envejecimiento o en la medicina ortomolecular que son muy interesantes como xenomórficos. Aquí hay algunas, no me deja ver esta cosa, pero bueno, en el caso de las que son para matar a estas células senescentes, tenemos una muy importante que es la quercitina y la pigenina y la fisetina. Entonces, estas sustancias senolíticas también las podemos utilizar. Aquí la quercitina, interesantemente, funciona como senolítico y como xenomórfico. Y por otro lado, si nosotros quisiéramos hacer un barrido de estas células, pues entonces tenemos aquí la equinacia, por ejemplo, la pigenina, la epigalocatequina, que son activadores del sistema inmune, de tal manera que podemos actuar por los tres frentes. El estrés oxidativo, que ya dijimos, que es un desequilibrio entre la producción de oxidantes y las defensas antioxidantes, pueden provocar daño a los sistemas biológicos y por eso es de que nosotros utilizamos mucho los antioxidantes. Entonces, aquí es importante entender que muchas enfermedades están provocadas por un desequilibrio en esta relación de oxidantes y antioxidantes y que van a hacer un daño al DNA, un daño a la mitocondria y que va a haber una degradación de proteínas, etcétera. Entonces ya vimos que dentro de todo ese exposoma que altera o que hace el envejecimiento de la piel, ya vimos que muchos de las partes del exposoma están relacionadas con el estrés oxidativo. Por lo tanto, entender el estrés oxidativo es muy importante. Y bueno, aquí diríamos, ok, ¿y todo eso de qué me sirve? Bueno, pues entonces lo que me parece es que si ya entendemos cuáles son las causas, las situaciones del exposoma, cómo influye a nivel molecular, cómo está la situación con el estrés oxidativo, con la inflamación, con las células senescentes, pues entonces sería interesante llevarlo a la práctica. Y por lo tanto, el estilo de vida es fundamental de que lo entiendan los pacientes. Yo creo que absolutamente todas las medidas en toda la medicina, en todas las enfermedades crónico-degenerativas, prácticamente creo que todo está relacionado con el estilo de vida. Es muy importante. Yo creo que es una de las bases. Entonces, por supuesto, una dieta saludable, y ya dijimos, para evitar esta formación de ajes, pues entonces debemos comentarle al paciente lo que hace una dieta alta en carbohidratos no saludables y por lo tanto hay que comentarles que consuman muchos antioxidantes como frutas y verduras,
el consumo de productos que tengan ácidos grasos omega 3, evitar el tabaco, dormir suficiente y el control del estrés, por un lado. En cuanto a la fotoprotección, eso no hay duda, es muy importante. Y en los últimos artículos siempre se sugiere que la fotoprotección se tome en cuenta también según el fototipo y la ubicación geográfica, por supuesto, en la actividad del paciente. Y una de las cosas que yo siempre les comento a los pacientes es que es importante la reaplicación del protector solar, porque la gran mayoría piensa que se aplica el protector solar por la mañana y ya después ya no vuelve a haber ninguna protección, y la verdad es que aunque se apliquen con un factor SPF de 100, a las pocas horas ya no tiene la protección adecuada. Entonces yo les sugiero que utilicen un protector solar en polvo. Hay, no sé, por lo menos en mi país hay algunas marcas, y entonces se lo pueden aplicar encima del maquillaje. En cuanto a las políticas del aire limpio, es complicado. Todo depende, no depende de nosotros, de los médicos, ni desafortunadamente del sector salud, pero lo que sí podemos decirle a los pacientes es que usen un producto de enjuague para reducir la carga de partículas en la piel, y que usen productos que mejoren la función de la barrera cutánea para reducir la penetración de contaminantes, porque esto de verdad que desafortunadamente es muy importante. En otros países a lo mejor utilizan en oficinas y todo eso purificadores de aire, pero en nuestros países a veces no es posible. Entonces, sí, el hecho de llegar a la casa y tener una rutina de limpieza de su cutis es muy importante. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, yo le pongo a los pacientes, que son indicaciones básicas, ¿no? Que evite fumar, que evite la exposición a los rayos UV, por ejemplo, bronceados en interiores, en las cámaras de bronceado, que utilice bloqueador, los sombreros de una ala ancha, que trate de no asolearse entre las 10 y las 3, 4 de la tarde, y que mantenga un estilo de vida saludable, etcétera, una rutina, que se hagan una rutina. Es muy importante una rutina de cuidado básico de la piel. En cuanto a la utilización de senolíticos y xenomórficos, miren, hay muchas publicaciones. Esta del 2021 me pareció muy importante porque se están investigando muchos y se están haciendo muchísimos estudios con animales, etcétera. Pero, por ejemplo, uno que sí se presenta mucho en todos los artículos que yo he leído es el tema de la quercitina más el dasatinib. Aunque este medicamento no es de un uso regular, el dasatinib, la quercitina sí. Y nosotros, por ejemplo, podemos tener ahí en no sé si lo puedan encontrar en sus países, pero por ejemplo, este senolítico, no tengo ningún conflicto de interés con la marca, nada que ver, pero a lo que voy es de que hay en el mercado algunos compuestos que ya tienen este tipo de preparados. Por ejemplo, en este caso tienen la quercitina con la fisetina, que como vimos aquí es un senolítico. En cuanto a xenomórficos, podemos utilizar la cúrcuma, el resveratrol, la metformina, el omega 3, y por supuesto, moduladores de la respuesta inmune. Es muy importante comprobar que nuestro paciente tiene adecuados niveles de 25-hidroxivitamina D. No sé, en algunos países de Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, a lo mejor no es tanto el problema. En mi país, por ejemplo, específicamente en Tijuana, yo tengo que la gran mayoría de mis pacientes, cuando yo mido la 25-hidroxivitamina D, la
gran mayoría, por no decir que 9 de 10 pacientes tienen niveles muy bajos. Entonces, la suplementación de vitamina D es muy importante. La utilización de antioxidantes. Y aquí me parece interesante que planteemos algunas cosas. Yo sé que la gran mayoría recomendamos un antioxidante, por ejemplo, la vitamina C. Algunos pacientes me dicen, no, yo me tomo mi antioxidante, tomo vitamina E sola. O se toman un multivitamínico por ahí. A mí me pareció muy interesante este artículo porque hace un análisis, es un artículo de revisión sistemática muy profunda, que es el nivel más alto en cuanto a artículos científicos, y hace una revisión acerca de cuál es, digamos, la limitación en el uso de los antioxidantes. Y ellos encuentran que hay en los estudios, en los ensayos clínicos, muchos antioxidantes no han demostrado eficacia. Y se debe porque no se entienden los mecanismos de acción, porque no van este tema de los antioxidantes que generalmente utilizamos a actuar sobre algunos radicales libres que son muy, pero muy agresivos, como el radical hidroxilo, porque en algunos casos se contempla que porque damos un antioxidante, ya eso ya actúa a nivel intracelular y realmente que es más bien extracelular su funcionamiento. Y además, que en algunos casos, por ejemplo, si no se da una red antioxidante, si nada más, por ejemplo, esa gente que toma vitamina E sola, el problema es de que algunos antioxidantes se transforman en oxidantes o prooxidantes, entonces va a aumentar el daño. Por lo tanto, es muy importante entender esto. Cuando nosotros demos antioxidantes, es muy importante dar una red antioxidante más completa. No nada más decirles que vitamina E, sino tratar de hacer una red, por ejemplo, con vitamina C, con vitamina A, con vitamina E, con ácido alfa-lipoico, en fin, una red antioxidante más adecuada, pero por sobre todas las cosas, entender que deberíamos de optimizar el tratamiento antioxidante del paciente y que en un momento dado deberíamos de pensar que si nosotros tenemos la capacidad de producir antioxidantes intracelulares, deberíamos de tratar de incentivar esta producción de antioxidantes. Nosotros tenemos dentro de la célula un factor de transcripción que se llama NRF2. Y este factor de transcripción es muy importante porque nosotros cuando estimulamos el NRF2, vamos a hacer que se promueva la síntesis de antioxidantes intracelulares. Y como ven ustedes ahí, hay algunos activadores como son el sulforofano, la curcumina. Ahí entra, por ejemplo, el ozono, porque el ozono actúa produciendo o mejorando el estrés oxidativo justamente actuando sobre el NRF2. También podríamos hacer un incremento en todo esto aumentando la síntesis de glutatión. Y entonces podemos utilizar la N-acetilcisteína, que es un precursor del glutatión. Y esto sería una forma muy importante de actuar. Entonces, creo que de esta forma podríamos intentar, aparte de nuestra red antioxidante que demos por vía oral,
sería muy interesante que nosotros pensáramos que debemos de incentivar a la célula a que se proteja, porque finalmente una de las zonas que son más importantes en la producción de radicales libres es justamente intracelular. En las mitocondrias es donde se producen muchos radicales libres. Entonces, una buena forma de hacerlo sería pensando con este concepto que nos dice esta revisión sistemática. Otra de las cosas, y porque ya vimos que como parte del envejecimiento y lo que sucede a nivel, digamos, intracelular, en los organelos, es que empieza a haber un declive en la función mitocondrial. ¿De qué nos sirve a nosotros meterle estimuladores, bioestimuladores, etcétera, si celularmente la paciente no tiene la capacidad, si la función mitocondrial está deteriorada? O sea, realmente creo que es ineficiente este tipo de tratamientos cuando no pensamos en qué es lo que está pasando con esta paciente. Y más, si tenemos una paciente que está deteriorada, que se asolea, que fuma, que come mal, que no duerme, que está menopáusica, la verdad es de que estamos encontrando un terreno verdaderamente deteriorado. ¿Cómo podemos optimizar la función mitocondrial? Bueno, uno de los elementos importantes que nos sirven son, por ejemplo, la coenzima Q10, que es un suplemento que podríamos darle a la paciente, por supuesto, con algunas cosas en la dieta, pero en un momento dado nos puede ayudar una suplementación de coenzima Q10 y de resveratrol, que ya vimos que también tiene un efecto importante en el tema de las células senescentes. Por otro lado, la inflamación, el control de la inflamación es muy importante. Y ya vamos a hablar de la inflamación. Y si queremos mejorar el microbioma, una de las cosas con el tema del microbioma, que es un tema muy, pero muy complejo, es que nosotros debemos, a veces no basta solamente con darle los probióticos, que generalmente damos probióticos, en particular lactobacilos y bifidobacterias, pero también es muy importante entender que debemos de incentivar a los pacientes para el tema de los prebióticos. Los prebióticos en el concepto de toda esa fibra que va a ser importante para que haya diversidad del microbioma. Los ácidos grasos de cadena corta son también muy importantes, el butirato, y ya hay en algunas farmacias productos con butirato que pueden ayudarle a la paciente en este tema de mejorar la microbiota. Y por supuesto, tratar la disbiosis intestinal en caso de que haya un SIBO, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante esta situación, pero tenemos elementos para trabajar con los prebióticos, los probióticos, los ácidos grasos de cadena corta. Y como ven ustedes ahí, la dieta es fundamental. Una dieta alta en productos como estos va a hacer que tengamos una fibra adecuada y todos estos van a producir estos ácidos grasos de cadena corta que son fundamentales para que haya una buena microbiota. Si no tenemos esto, olvídense que aunque le llenemos a los pacientes de probióticos, nada no va a funcionar. Es muy importante la dieta. En cuanto a la terapia hormonal puede ser sistémica. En este caso yo utilizo la terapia con hormonas bioidénticas, pero también podemos hacer terapia hormonal local y se pueden mandar a preparar cremas con las concentraciones adecuadas para utilizar con estriol, por ejemplo, progesterona,
en algunos casos con testosterona, y también la melatonina es otra de las hormonas muy importantes que tiene una gran absorción a nivel local. Y bueno, este tema que a mí me ha interesado mucho, cómo estimular al DWAT. Recordemos entonces que el DWAT es este nicho de tejido graso donde hay nichos de células madre y que son muy importantes para la estabilidad del tejido. Entonces, entrar en las profundidades de esto, bueno, nos lleva a un montón de información, pero una de las cosas sí que yo me he puesto a buscar y a buscar porque las vías de señalización de este DWAT ya se conocen y son estas vías que se llaman la WNT beta-catequina y la FOXN1. Y yo me he puesto a buscar y a buscar y todo está más o menos, digamos, como en investigación. Se están viendo algunos péptidos que se pueden utilizar para estimular estas vías, pero simple y sencillamente, una de las cosas que se ha visto es que la aplicación de técnicas de microagujamiento van a ser estas microlesiones controladas y que van a estimular la reparación de las heridas y justamente van a estimular esto. Estos artículos están muy interesantes. Ustedes después cuando lo vean, vuelvan a ver esto, si no tienen en este momento la posibilidad, pero cuando escaneen estos códigos van a poder acceder a los artículos y entonces van a ver que ahí se habla muchísimo de esto, se está haciendo mucha investigación y sí que hay algunos péptidos miméticos que actúan a este nivel. Por ejemplo, nosotros tenemos estos que se pueden utilizar inclusive a nivel subcutáneo, como este, o cremas que ya tienen algunos péptidos que van a señalizar estas vías tan interesantes. Pero finalmente, si no tenemos a la mano, las técnicas que hacen digamos, microlesiones controladas van a tener su efecto y de esa manera vamos a estimular al DWAT. En cuanto a la inflamación, bueno, evidentemente lo que nosotros tratamos es de controlar al exposoma, controlar estos factores que están influyendo en la inflamación, provocando inflamación, pero por otro lado también tenemos que tomar en cuenta que la gran mayoría de nuestros pacientes su dieta no es adecuada en omega 3 y que en un momento dado sí es importante la suplementación de EPA y de HA porque estas van a llevar a la producción de estas cosas que se llaman protectinas, resolvinas y lipoxinas, que son las que van a, de alguna manera, a terminar con ese círculo vicioso de la inflamación. Por otro lado, tenemos también algunos productos que ya vimos que son interesantes para otras funciones, como es la cúrcuma, y que esto tiene un buen efecto y que lo podemos utilizar sin problema. En este caso, por ejemplo, se sugiere 500 miligramos cada 12 horas de piperina, más 20 miligramos de piperina. Otra de las cosas interesantes, porque muchos pacientes que tienen inflamación crónica tienen un problema a nivel del sistema nervioso parasimpático. Y es muy interesante porque estimulando el nervio vago, podemos nosotros tener un efecto también a nivel de la inflamación sistémica. Y entonces podemos sugerirle al paciente que una vez al día estimule su reflejo nauseoso, que se ponga a cantar o en algunos casos hay algunos nutracéuticos que tienen precursores de acetilcolina, pero simple y sencillamente con que cante y con que haga este tipo
de actividades va a tener un efecto muy interesante. Este artículo desafortunadamente se me olvidó, pero no puse ahí la referencia, pero con gusto me escriben y yo les mando la información. Ahora, ¿qué productos tópicos podemos utilizar? Podemos utilizar ácido hialurónico porque tiene propiedades hidratantes y viscoelásticas. Podemos utilizar retinoides. Podemos utilizar ácido ascórbico, la vitamina C. Podemos utilizar derivados de la vitamina E. Podemos utilizar niacinamida. Todos estos van a tener un efecto tópico bastante bueno. En este artículo es de la doctora Zoe Draelos. Acaba de salir, está recién salido del horno y ella hace una recopilación, pero además el artículo está muy bien, digamos, escrito en el sentido de que nos dice los mecanismos prácticamente moleculares de cómo actúan estos productos, así es que es interesante si lo gustan leer. Y con respecto al NAD, porque aquí vimos que teníamos que la niacinamida. Bueno, el NAD es una coenzima muy importante, es vital en todas las reacciones de reducción-oxidación que ocurren en todas las células vivas. Y entonces nosotros tenemos que puede estar oxidado o reducido y que todo esto tiene una función, ya digo, importante en las células vivas porque facilita la producción de ATP, que es, digamos, la energía celular. También tiene funciones muy importantes porque actúa sobre las sirtuinas y esto hace que se regule la expresión génica, que se repare el ADN y esto va a dar como consecuencia pues una adecuada longevidad celular. Y también regula la, la muerte celular. Por lo tanto, el NAD es muy importante y lo que sí se ha visto es de que los niveles de NAD disminuyen con la edad. Por lo tanto, el deterioro de la mitocondria y el aumento del estrés oxidativo tiene un porqué. ¿Y qué va a hacer en la piel? Bueno, ya dijimos que repare el ADN y esto es muy importante, sobre todo en las personas que están constantemente con daños de radiación ultravioleta. Va a mejorar la barrera epidérmica y esto es muy importante porque sabemos que en la medida en que envejecemos tenemos una disfunción de la barrera epidérmica y eso trae muchas consecuencias. Ayuda, por supuesto, a reducir los signos de fotoenvejecimiento y mejora la apariencia de la piel. Y se ha utilizado, hay muchos estudios que muestran que tiene que mejorar los niveles de NAD tiene un potencial terapéutico en pacientes con psoriasis. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Porque pues nada así, nada más no. Bueno, pues es que resulta que hay dos precursores de NAD. Y entonces se puede utilizar por vía oral. En este caso, por ejemplo, hay uno que se llama nicotinamida ribósido y se ha visto que para usos generales, 250 a 1000 miligramos 2 veces al día son adecuados. En el caso de la piel, la información es más limitada, pero una dosis de 500 miligramos diarios mostró una reducción significativa en el tamaño de las queratosis actínicas, que son lesiones precancerosas causadas por la exposición al sol. Y esto es muy importante porque podemos darle a nuestro paciente, en el caso que tenga queratosis actínicas, pues este precursor. En el caso del mononucleótido de nicotinamida, la dosis oral se sugieren 100 a 500 miligramos como dosis única. Tampoco no se habla mucho en los artículos sobre
en la salud de la piel, cuáles son las dosis efectivas, pero evidentemente si tiene un efecto sistémico, pues para nivel de la piel sería interesante utilizar esto. El NAD tópico pues se utiliza en concentraciones del 1% o del 0.3% aplicadas diariamente por 4 semanas y mostró un potencial antipsoriásico comparable a otros tratamientos dermatológicos estándar. Entonces, nosotros lo podemos utilizar en un 1 al 5% y se ha visto que esto hace que mejore los niveles de NAD mucho más del 100% y mejora la función de la barrera en la piel fotodañada. Entonces, una persona que tiene una barrera, una persona que tiene una piel muy sensible, que con cualquier cosita se pone roja, es señal de que tiene una barrera disfuncional. Entonces, podemos tener un efecto muy bueno aplicando, dando su NAD oral, por ejemplo, o un NAD tópico, o los dos. Esta es una paciente que yo la hubiera querido conocer habiendo aprendido ya la técnica de adipoestructuración, pero en este caso esta paciente me llegó así hace algunos años y ella llegó con su menopausia totalmente florida, con todos los síntomas, muy mal, muy deprimida, y era una paciente que realmente se sentía muy mal físicamente, no nada más su aspecto, ¿no? Entonces, después de que yo hice su terapia de reemplazo hormonal, se sintió muchísimo mejor, quería mejorar su autoestima y simple y sencillamente hice algunas cosas muy básicas para tratarla. Realmente creo que con lo que ahora he aprendido con el paso del tiempo, los cambios hubieran sido mejor, pero simple y sencillamente con esta paciente cambiamos un poco su estilo de vida, la dieta, su reemplazo hormonal. Hice algunas cosas de microneedling. Puse de cada lado solamente 10 hilos monofilamento de PDO. En ese tiempo nada más había eso. Y solamente utilicé por ahí simple y sencillamente porque lo que quería era darle un poquito de volumen, utilicé un poco de ácido hialurónico, 1 mililitro solamente, eh, en toda la cara. Simplemente lo utilicé en los pómulos. Pero creo que una de las cosas que finalmente hicieron que el cambio fuera mucho mejor en base a la primera foto fue que de alguna manera, con los pocos elementos que tenía, con el hecho de que durmiera mejor, que viera la vida de diferente manera, que mejorara el estrés que estaba teniendo con esa menopausia tan sintomática, y con los pocos elementos que yo tenía para tratarla, porque además la señora era de pocos recursos, ella se sintió muy satisfecha. Y entonces, por eso creo que la unión de las técnicas, sabiendo de alguna manera cómo se influencia los elementos del exposoma, cómo hay elementos que son importantes en el estilo de vida y cómo algunas suplementaciones pueden cambiar estas bases moleculares, creo que podemos tener muy buenos resultados y más con las técnicas que cada vez vamos aprendiendo conforme pasa el tiempo. Creo que por lo pronto es todo lo que les comparto en cuanto a la presentación. No sé si gustan hacer algún comentario o alguna pregunta. Preguntas de la doctora Nale. Ella le pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de que los productos como omega 3 o cúrcuma son de buena calidad o que sí sean efectivos? Bueno, ese es un gran tema. Ese es un gran tema porque desafortunadamente hay muchos productos que no son
lo más adecuado que es más, que a veces es preferible que ni los tomen. Muchas pacientes, por ejemplo, en el caso del omega, nosotros tenemos acá unos mercados muy grandes o en Estados Unidos que van y lo compran en un mercado y que son muy baratos. El omega 3 debe de tener una calidad y, digamos, en cuanto a la pureza y en cuanto a la concentración. Hay una página que se llama IFOS Info. IFOS, I-F-O, Info. Si lo buscan, si lo googlean, van a encontrar. Y ahí ustedes van a ver cuáles son los omegas. IFOS Info es, digamos, una asociación que se ha dado la tarea de buscar los mejores omegas y probar y ver que estén libres de dioxinas y de mercurio, etcétera, porque evidentemente sabemos que los mares están contaminadísimos. Entonces, ahí pueden encontrar cuáles son, digamos, los productos que tienen un valor adecuado para nuestros pacientes. General, si está barato, el omega, lo más seguro es de que no esté bien filtrado, que no sea un buen preparado. Entonces, desafortunadamente, los omegas que son de calidad son caros. La cúrcuma. Aquí el tema es que muchas pacientes me vienen a mí y me dicen que la cúrcuma la toman en polvitos que compran no sé dónde sea. Y sí que he visto reportes que cuando los vienen en polvos así y le ponen a sus licuados, ¿no? Y entonces esos, si vienen, por ejemplo, de la India, vienen muy contaminados con metales pesados. Entonces, yo utilizo la cúrcuma, digo, no quisiera dar los nombres, pero bueno, yo utilizo de un laboratorio que está en Colombia, y es una cúrcuma que viene, digamos, preparada de tal forma que sí se absorbe bien. Luego me escriben si quieren a mi correo, porque no quiero así como que sea como un espacio para dar anuncios, ¿no? Pero me escriben y yo con mucho gusto les comento cuál utilizo, porque sí que hay que tener mucho cuidado con los nutracéuticos. Es muy importante encontrar una marca que sea de prestigio, eh, que sea buena, pues. Entonces yo con mucho gusto, si me preguntan, o les voy a dar mi WhatsApp, sin problema me pueden contactar. Y consumiendo la cúrcuma en la raíz también funciona. No funciona tanto porque realmente la cúrcuma no se absorbe bien por vía digestiva. Debe de ser de alguna manera preparada. Hay ciertas, digamos, las farmacias tienen sus formas de tal manera y además algunas deben de traer la piperina para que se pueda absorber bien. Entonces, realmente las pacientes creen que el polvito y no sé qué, pero no es la forma óptima de utilizarlo. No, yo consumo mucha cúrcuma en un batido que hago y mancha muchísimo. Y entonces, Sí, lo que les digo es que sí he visto algunos reportes sobre todo esto, de que pueden estar contaminadas con metales pesados. Tenemos aquí la doctora Sandra Muñoz, me encanta saludarla, doctora Sandra. saludos, Buenas doctora. noches. Excelente conferencia, doctora Silvia. La conferencia, como dijimos al comienzo, sí va a quedar grabada. Ya habló ella de qué nos recomendaba, el doctor José Fernández. Excelente exposición. Casi que el título es una mirada al interior de la senescencia, entendiéndose el envejecimiento desde el interior. Súper agradecido. El doctor Richo Alex, buenas noches, doctor, encantada que esté con nosotros. Bueno, nos podría hablar brevemente del estroboloma y la Akkermansia mucinifila. Sí, Trabalengua. sí. Bueno, este es un tema interesantísimo. El estroboloma es, eh, es una mirada hacia un tema que es el hiperestrogenismo.
El hiperestrogenismo es digamos, esta relación perdida entre los estrógenos y la progesterona. Y el hiperestrogenismo hoy por hoy es muy frecuente, más frecuente de lo que nos imaginamos, y yo lo veo con un montón de pacientes, desde pacientes jóvenes hasta pacientes ya inclusive perimenopáusicas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando una paciente está, tiene, digamos, una disbiosis, hay un predominio de bacterias que son de alguna manera negativas y que van a producir una sustancia que va a romper el enlace de los estrógenos que se van a eliminar por vía excremento, los va a romper. Los estrógenos, cuando se están metabolizando, se unen en el hígado a una sustancia que se llama ácido glucurónico. Entonces ya van empaquetaditos y esa es la forma en que sí pueden ser eliminados. Entonces, cuando hay una disbiosis y predominan todas estas bacterias, hacen su quehacer y producen esta sustancia que va a romper esta unión, y entonces se vuelven a absorber los estrógenos y se empiezan a reciclar. Esto va a hacer que aumenten los estrógenos, y si esa persona tiene aparte alteraciones en los ciclos, si no está ovulando, no va a haber suficiente progesterona. Si tiene resistencia a la insulina, va a tener resistencia a la progesterona. Y entonces lo que va a suceder es de que los estrógenos van a predominar. Y nosotros lo vamos a ver en esta paciente que previo a la menstruación, por ejemplo, va a tener las mamas hinchadas, le va a doler las mamas, va a tener síndrome premenstrual, tiene miomas, tiene enfermedad fibroquística de la mama, tiene sangrados, tiene abortos frecuentes, tiene inclusive cáncer de útero, etcétera. O sea, el predominio de los está irritable, en fin. El predominio de los estrógenos ha dado o da pie a muchas enfermedades. Por lo tanto, esta persona que está estreñida, es una mujer que está estreñida, que se inflama, se distiende. Lo que está pasando es de que seguramente tiene ahí una serie de bacterias que van a causar muchísimo problema. Entonces, hay que investigar en estas pacientes si no tienen este desequilibrio entre estrógenos y progesterona. Y si ya tiene que las mamas, que si se pone irritable, que si muchos cólicos, etcétera, síndrome premenstrual, hay que investigar qué es lo que está pasando, porque lo más seguro es de que tenga un hiperestrogenismo. Y entonces lo que hay que hacer es mejorar esta situación, por supuesto, tratar esta disbiosis intestinal, y hay una sustancia, un producto que se llama calcio de glucarato, que se da para justamente bajar digamos, estas tijeras que parten a este conjunto de los estrógenos con el glucoronato. No sé si me di a entender, pero bueno, en fin, que es un tema interesantísimo. A mí me apasiona porque realmente yo me he encontrado con que muchas pacientes han ido por la vida sin ser detectadas con este problema y que la verdad tienen consecuencias ya después en la perimenopausia. Sobre la Akkermansia, es muy importante. La Akkermansia es una de las bacterias que va a tener un papel fundamental en un intestino sano. Una de las cosas que se ha dicho por ahí, se ha estudiado, es que la metformina tiene un efecto de mejorar la Akkermansia. Pero es muy importante entender que debemos de tratar todo el conjunto, de ver este problema desde un punto de vista de todas las cosas que están pasando. Para empezar, debemos de hacer que la paciente no tenga estreñimiento, que coma mucha fibra, que tenga una dieta variada,
Entonces, de nada sirve si una paciente está estreñida que le demos Akkermansia o que le digo, hay productos con Akkermansia, que le demos Akkermansia, que le demos probióticos. Si no hacemos que la paciente tenga evacuaciones adecuadamente, no vamos a lograr realmente mucho. Tenemos que, por todos los flancos, atacar el problema de la disbiosis intestinal. Muy interesante. A veces en la consulta, usted lo comentaba al inicio de la conferencia, que lamentablemente se aplica, y es verdad, se aplican muchos tratamientos. De hecho, el paciente por lo general llega a consulta, quiero hilos, por ejemplo, que es lo que, y la gente cree que va a hacer un lifting milagroso, y tú le explicas que hay que preparar los tejidos, que hay que hacer algunos tratamientos previos, cambiar la dieta, hacer cosas. Y lamentablemente las redes sociales están invadidas de estos tratamientos mágicos, y cuando tú le explicas todos estos tratamientos previos, y obviamente todo lo que nos comentó el día de hoy, a veces se nos hace difícil que el paciente entiende que para tener éxito en el tratamiento debe hacer todo esto, pero de verdad que creo que aquí siempre nosotros lo decimos, que necesitamos la ayuda de todos nuestros colegas y amigos que están en esta área, de que esa información se dé en las redes sociales, porque de verdad que está invadida de muy mala información, y el paciente nos pide en consulta a veces esos tratamientos mágicos que, que son imposibles. Sí, claro. Yo creo que es una de las cosas que nos enfrentamos todos los días. La gente piensa que solamente una cosa va a hacer absolutamente todo. Por ejemplo, yo tengo muchas pacientes que llegan en menopausia y que me dicen, a mí póngame el pellet, yo no quiero saber nada más. Y entonces le digo, es que un pellet no va a resolver la vida, no va a resolver ni tu matrimonio, ni va a resolver, no, porque es así. Y yo creo que a veces uno tiene que ser como, a lo mejor sí te hago esto, pero tenemos que hacer esto otro. Y de alguna manera yo trato como de explicar todas estas cosas un poco a su nivel, al nivel del paciente, para que entienda que es imposible que un deterioro de tantos años se resuelva o con unos hilos, o con unos hilos, o con un pellet, o con un, no sé, con un relleno. Pero a veces uno se tiene que negar. Y ciertamente las redes y todo esto, yo veo estos TikToks y todo el mundo y con la jeringa y no sé qué tanto y haciendo una serie de barbaridades que digo, por Dios. Entonces, muchas pacientes, yo me niego totalmente y les digo, es que yo no te voy a hacer eso. Es que yo te estoy poniendo todas las cosas y que además esto se debe de ver desde el punto de vista en que se lleva sus pasos a veces. Y si no, pues es que en otra parte, bueno, pues en otra parte, pero yo no lo hago así. Y entonces luego vienen conmigo y ya van varias que llegan y me dicen, perdóname, pero es que mira, fui y me pusieron un relleno aquí y entonces luego me pusieron unas enzimas y traigo, bueno, obvio, no voy a decir te lo dije, pero lo que sí comento es que le digo, es que si las cosas fueran tan fáciles, ahora sí que cualquiera las haría, pero esto no es una varita mágica. Y una de las cosas que me parece aquí fundamentales es que si no entendemos de alguna manera cómo se da el proceso del envejecimiento, entonces también nosotros podemos, a ver, como magnificar los tratamientos que hacemos. Tenemos que ser también totalmente honestos en el sentido de que aunque tengamos unas manos de oro, a lo mejor no vamos a poder lograr o llenar las expectativas del paciente. Y ese es un gran tema. Las expectativas del paciente a veces son muchas. Entonces, esto es un arte, al final de cuentas, y como encaramos al paciente es un arte, como expliquemos las cosas al paciente es un arte. Quizá a lo mejor hay que hacer algo en ese momento y no sé, creo que
todo depende, cada persona es un mundo y es una de las cosas que yo les comento mucho a las personas que de alguna manera vienen a mí a tomar clase, por ejemplo, en el reemplazo hormonal. Yo no me voy en mucho por el tema de los protocolos. En el caso, por ejemplo, de las hormonas. Los protocolos son para generalizar. Me parece que el individuo llega y entonces tú lo tienes que ver en todo el contexto y ver ahora sí que la fotografía total, desde su forma de ser, las expectativas que tiene, si han dado de aquí para allá y de allá para acá, porque eso ya te dice muchísimo, si se ha hecho de todo y nunca ha quedado satisfecho, si es una persona que hace mucho deporte, se asolea, no usa, fuma, toma, todas esas cosas son importantes para saber de qué manera vas a llegar. Entonces, por eso yo les digo a los colegas, el tema, por ejemplo, del reemplazo es, tienes que entender quién es esa persona para que tú ese protocolo lo ajustes. No ajustes a la paciente al protocolo, sino el protocolo tiene que de alguna manera modificarse en base a quien tienes enfrente. Y eso yo lo he aprendido con el paso de los años y creo que me ha dado buenos resultados. Bueno, para aquí también le dan las grasas y dice, el buen aspecto de la piel viene desde adentro de nuestro ser. Excelente información. Y bueno, de verdad que, doctora, estamos muy agradecidos del tema. Muy bueno, porque bueno, nos extendimos, eso quiere decir que es muy bueno, a la gente le gustó. Y bueno, invito a todos los que se conectaron a que de verdad se suscriban a nuestro canal de Armonización Integral en YouTube, porque ahí van a ver todos los anteriores masterclass. Tenemos 2 años consecutivos teniendo invitados buenísimos, de verdad. Invitamos a que vean porque tenemos invitados de lujo y que además esta conferencia va a complementar todo lo que ya hemos visto anteriormente. Y bueno, estamos aquí abiertos a cuando estén. Quiero nuevamente, doctora, nuestras redes de verdad están disponibles para usted. Gracias por compartir esta información tan importante. Bueno, muchas gracias. Yo les pongo aquí mi correo por si no lo tienen. Sí. A la persona que me escribió, me preguntó sobre el estroboloma, cuando guste, le paso más datos y todo, con mucho gusto. El doctor Rizzo habla del ayuno intermitente y la disbiosis. Yo creo que tenemos temas para volver a invitarla para que Excelente, nos dé otra conferencia de excelente, este tipo. excelente. Podemos, cuando ustedes gusten, creo que el enfoque del tema de la disbiosis del intestino permeable con los pasos que hay que seguir, etcétera, creo que puede ser un muy buen tema. Porque creo que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Bueno, Excelente. Bueno, de ustedes mi me parte, dicen. muchísimas gracias. De verdad, muy agradecidas nosotras de que nos haya acompañado esta noche, la información. Ya me lo habían dicho que era una excelente conferencista con unos temas bastante importantes para nuestra área, así que lo que le deseo muchos éxitos, que Gracias. siga creciendo, que aquí tiene una casa en Venezuela, Armonización Integral va a ser su voz también, y así que encantadísima y muchísimas gracias. Gracias y disculpen la tos, pero tengo No, COVID. que se recupere pronto, que se recupere pronto. Gracias a todos los que se conectaron en vivo y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, bye. Bye, feliz noche.